celebro que estemos discutiendo el rol y el apoyo que va a tener el complejo científico-tecnológico en la Argentina. Argentina supo tener hace mucho tiempo un complejo científico-tecnológico que era envidia del resto de los países latinoamericanos, y eso en parte está entroncado con el desarrollo que supimos tener y que después hemos perdido. Entonces me parece que es una discusión sumamente relevante, y que el proyecto de ley tiene, mejor dicho, como dijo la senadora Zapag, una carga simbólica no menor. Creo que eso también hay que adjudicárselo, eso de la carga simbólica, volver a poner la ciencia y la tecnología en el lugar preponderante que debería tener, a la creación en su momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y como dijo el senador Tayana, es cierto que la meta es modesta, y también es cierto que es difícil la articulación con lo privado. De hecho, la segunda etapa del Ministerio de Ciencia y Tecnología se proponía precisamente, después de hacer ciencia básica, ciencia de base, poder pasar a la interacción con la ciencia aplicada y en concordancia con el sector privado. Y eso se probó bastante difícil, y es algo en lo que deberíamos continuar insistiendo. Dicho esto, y celebrando que estemos discutiendo esto, como dije antes, quiero hacer algunas observaciones o algunas salvedades porque me parecen importantes, y también tienen que ver con esto de ponernos metas más modestas y de dudar acerca del cumplimiento efectivo de las metas que nos proponemos, que no sean solo cuantitativas. Lo primero tiene que ver con que lamentablemente en la Argentina no hay un ordenamiento superior que restrinja el cambio de leyes. Entonces tenemos muchas leyes de presupuestos mínimos en distintos lugares, a veces por temas medioambientales como la ley de bosques, a veces en temas institucionales, a veces en temas que nos parecen gastos prioritarios, pero después no se terminan cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista declarativo es muy importante, después hay que ver cómo lo llevamos a la práctica. Y digo esto porque hay tres observaciones que me parecen no menores a la hora de ver cómo es que lo llevamos a la práctica. La primera tiene que ver con que no hablamos nunca de cuál es la productividad, ¿sí? No hablamos nunca de cuáles son los sectores prioritarios, no hablamos nunca de en cuáles vamos a hacer hincapié para gastar, y no hablamos nunca de evaluación. En su momento supimos tener una ley para que el gasto en educación llegara a 6 puntos del PBI, estuvimos bordeando ese número, y sin embargo una de las autocríticas que hace hoy uno de los autores de esa ley, que es el ex senador Filmus, es que se gastó más, pero no discutimos bien cómo íbamos a gastar, y que eso redundó en que no tuviera el efecto que pretendíamos. Y creo que ahora lo estamos viendo en pandemia, ¿no? Que hay algunas cosas que por ahí podríamos tener resueltas, y no estoy hablando de gobierno, sino del Estado. Podríamos haber tenido más instrumentos a la hora de abordar esto, de cómo enseñamos y cómo garantizamos el derecho a educar en pandemia, y sin embargo no hemos podido. E insisto, estoy hablando de fallas colectivas, no estoy señalando a nadie. Relacionado con esto de la evaluación, también tiene que ver, me parece, el número que le vamos a poner, porque es como una suerte de tanteo a ver si podemos hacer las cosas bien de manera sustentable y entonces incremental. Cuando si tuviéramos una ley superior que lo garantizara, ¿sí? Que esto siempre se va a cumplir, y además estuviéramos evaluando y poniendo prioridades ciertas y viendo si funcionan o no, nos sentiríamos todos mucho más cómodos, ¿sí? Entre otras cosas porque cuando gastamos mal, tarde o temprano aprieta la restricción fiscal, y entonces se corta el hilo por lo que es más, a veces más sencillo, pero peor cortar, ¿sí? Cuando aprieta la restricción fiscal, cortamos lo que podemos cortar, y eso genera debilidad de nuestras instituciones fiscales y el énfasis que le podemos dar a ciertas políticas de manera sostenida en el tiempo. Entonces creo que, así como faltó en su momento, falta acá una discusión de qué tipo de ciencia y tecnología queremos apuntalar, cómo vamos a evaluar si eso está ocurriendo, cómo seremos capaces de corregir el rumbo si no está ocurriendo, y esa es una gran discusión ausente. Y por último, creo que una tercera faceta que también tiene que ver con la sustentabilidad que le podemos dar al incremento del presupuesto a la ciencia y tecnología de manera cierta,
es que usamos un mecanismo de financiamiento que ya lo hemos dicho cuando discutimos el presupuesto, es una carga excesiva sobre la institución jefatura de gabinete. Nosotros no decimos a largo plazo cómo vamos a ir haciendo esto, sino que lo que le decimos es al jefe de gabinete que reasigne partidas. Y esto le da, en mi opinión, menos certeza, menos tranquilidad y un rumbo menos claro a lo que estamos haciendo. Entonces, si quieren, para resumir, estoy de acuerdo con los objetivos del proyecto, me parece que es algo muy importante, que se ha ido apuntalando en el pasado y que debemos continuar, que hemos recuperado una sana tradición de la Argentina en ese sentido, y esto desde el punto de vista simbólico es importante. Me parece que hay un gran capítulo ausente que tiene que ver con la productividad y la evaluación, y como dije antes, como no tenemos instituciones legales superiores a esta norma, si queremos que esto se siga cumpliendo, tenemos que mostrar que gastamos bien, y una parte de gastar bien, insisto, es priorizar y evaluar, y al mismo tiempo necesitamos que esto no esté sujeto a la decisión de reasignación de partidas de un jefe de gabinete. Esas son las 3 objeciones que tengo. Muchas gracias.